Los nuevos profesionales, capítulo 2. Riesgos y recompensas de la nueva economía. En la actualidad estamos presenciando la sostenida destrucción de la economía del empleo tradicional, en la que los trabajadores venden su tiempo a cambio de dinero y venden su experiencia a cambio de seguridad. Esta estructura tradicional está siendo reemplazada por una economía única y con interconexión masiva, en la que dinero, personas, compañías, ideas y tecnología son totalmente intercambiables. En esta nueva economía se dan simultáneamente tanto un crecimiento espectacular como también graves trastornos. Es una economía que reprime a los métodos más tradicionales de generación de ingreso seguro, pero a la vez genera en abundancia nuevas oportunidades. Business W evaluó recientemente este desarrollo y su impacto en los trabajadores. A medida que la nueva economía desmantela las viejas reglas comerciales, la nueva fuerza laboral destruye los contratos entre empleadores y empleados. Los empleadores abandonan rígidas escalas salariales por compensación flexible. Están aprendiendo a vivir con alto movimiento de personal y a abolir los pagos basados en la antigüedad. El resultado será una relación laboral modificada en la que trabajadores de creciente independencia negociarán la trayectoria personal en sus carreras. Los nuevos profesionales comprenden estos cambios y están modificando sus carreras y estrategias para generar riqueza e ingresos de acuerdo al nuevo esquema. El network marketing se ha convertido en un componente importante de su nuevo enfoque. Para muchos, es un sustituto exitoso de las compensaciones que solían encontrar en el empleo tradicional, en particular, seguridad de ingresos a largo plazo, progreso constante, reconocimiento permanente de sus logros y apego a una misión emocionalmente satisfactoria. Junto a estos valores también encuentra recompensas rara vez vistas en sus ocupaciones anteriores: libertad de tiempo, horarios flexibles y la satisfacción de desarrollar un negocio por cuenta propia, un negocio que deje espacio y fortalezca a su familia. Esta no es la economía de su padre. Los cambios que están dando nueva forma a la economía tradicional y la búsqueda de una mejor oportunidad han conducido a John Hargett y a su familia por un camino largo y sinuoso. He visto ambas caras del negocio tradicional, como dueño y como ejecutivo, explica. A principios de la década de los 80, mi familia tenía un negocio mayorista de productos de almacén. Estuve 8 años peleando debido a las altas tasas de interés, a los problemas con los empleados, a los impuestos y competidores más grandes. Todo eso en jornadas de 15 horas y sufriendo hipertensión. Basándose en un consejo de su padre, quien se había retirado de la industria farmacéutica. John ingresó posteriormente al mundo corporativo, en una compañía en expansión en el negocio de los medicamentos genéricos. Los primeros 5 años fueron increíbles, comenta. Me ascendieron rápidamente al puesto de vicepresidente para el oeste de los Estados Unidos. Esa posición y el nivel de responsabilidad me brindaron ingresos más altos y una seguridad laboral tal que hizo que mi esposa Brenda y yo hiciéramos diseñar y construir una nueva casa para nuestra familia. Pero desde luego el desastre golpeó a los Hargett. La compañía atravesó una fusión hostil y el puesto de John fue eliminado. Estuvo 9 meses buscando un puesto comparable, pero la depresión de la industria hizo que esos puestos desaparecieran. Finalmente se dedicó a un empleo menos importantes, con un sueldo 35% inferior en una pequeña droguería. La situación de estar sin trabajo durante 9 meses, sumado a la reducción de mi salario, significó a mi familia y a mí perder todos nuestros ahorros, nuestro plan de ahorro para la jubilación y el pago inicial de la casa que estábamos construyendo. Mi hija mayor tuvo que dejar la facultad. Pusimos nuestra casa en venta, pero el mercado inmobiliario estaba deprimido y nadie compraba. Finalmente, en 1993, sin otra opción, la familia presentó la quiebra. Con el tiempo se ejecutó la hipoteca sobre nuestra casa, explica John, y Brenda debió volver a trabajar. Luego me enteré de que mi empresa estaba a la venta. Sabía que estaba a punto de atravesar el mismo proceso de eliminación nuevamente.
Un día, durante aquellos difíciles tiempos, Brenda llegó a la casa y le contó a John que un compañero de trabajo estaba involucrado en una compañía que vendía medicina preventiva mediante network marketing. Le comentó a John que pronto recibirían un llamado para invitarlos a una reunión. John le respondió que pensaba decir que no cuando recibiera el llamado, todos los prejuicios que tenía sobre la industria. Sabía que la medicina preventiva tenía un gran futuro a raíz del envejecimiento de la población, explica. Lo que le resultaba desafiante era el concepto de network marketing. Pero en su trabajo, John evidenció signos de problemas. Sabía que su puesto sería eliminado. Por eso, a partir de sus recelos, se convirtió en distribuidor de Rexall. A pesar de sus recelos, se convirtió en distribuidor de Rexall Showcase International, división de network marketing de Rexall Sundown de Boca Ratón, Florida. John trabajaba en el negocio en cada momento libre que tenía. Mi objetivo inmediato era duplicar lo que ganaba en mi empleo para que pudiéramos comprar una casa y que nuestra hija volviera a la universidad. Luego de 2 años lo logramos, comenta. Al poco tiempo de que eso sucediera, John dejó su empleo para dedicarse de lleno a su nuevo negocio. 3 meses después, se enteró de que la compañía en la que había trabajado había sido vendida y toda la fuerza de ventas a la que él había pertenecido había sido desplazada. Lo que lamento es que ni uno solo de ellos advirtiera que corrían peligro. Algunos estuvieron 1 año buscando trabajo en lugar de invertir en un negocio propio como el mío. Actualmente, tan solo después de 4 años, John y Brenda Hargett tienen una organización de network marketing que se extiende por los Estados Unidos y parte de Asia. Se encuentra entre las 20 personas con más altos ingresos de Rexall Showcase. Este negocio le ha brindado a mi familia no solamente una casa más bella que la anterior, sino un estilo de vida que nunca podríamos haber logrado en un tiempo tan corto desarrollando negocios tradicionales, afirma John. Él reflexiona acerca de las lecciones que ha aprendido y que otros deberían extraer de su experiencia. Mi padre trabajó 38 años en la misma compañía farmacéutica y se jubiló con una pensión muy buena. Mi mamá se quedó en casa para criar 4 hijos. Era una buena vida. Quería ser como mi padre. Siempre me decía que fuera a la universidad, recibiera una buena educación, obtuviera trabajo en una de las mejores corporaciones estadounidenses, trabajara mucho y me mantuviera callado, y así sería bendecido. La filosofía de mi padre funcionó hasta principios de la década de los 90, pero todo aquello ha cambiado. Buscando la oportunidad adecuada. El deseo de John Hargett de controlar su propio destino siendo su propio jefe no tiene nada de inusual. La atracción ejercida por ese sueño ha sido fuente de energía para millones a lo largo de la historia y ha contribuido a la inspiración de un sostenido flujo de inmigrantes a las costas de los Estados Unidos. Sin embargo, muchos de ellos que alcanzan dicho sueño en el sector tradicional de los pequeños negocios se encuentran con condiciones no mucho mejores en lo referente a la seguridad del trabajo y nivel salarial que las de aquellos que dependen de las corporaciones estadounidenses. Las franquicias y los negocios pequeños o familiares representan para la mayoría una alternativa imperfecta respecto al mundo corporativo o a sus profesiones. Pueden resultar negocios de alto costo y alto riesgo, que muy probablemente dupliquen, en lugar de reducir a la mitad, el tiempo que usted debe pasar en el trabajo lejos de su familia. Joan Florence supo en todo momento que existía un mejor camino que el de trabajar para una gran empresa. Nacida y criada en Cullman, Alabama, Joan tenía otros 9 hermanos, 5 de los cuales, incluida Joan, se convirtieron en enfermeras. Ella era buena en su profesión y se le reconoció cuando obtuvo un empleo en enfermería hematológica para la Cruz Roja estadounidense en Birmingham. Sin embargo, después de más de una década de trabajar en enfermería, Joan vio la oportunidad de saltar al negocio de tratamientos para adelgazar, que a mediados de la década de los 80 era provechoso y popular. Una franquicia fue afiliada en Tuscaloosa y ella se mudó allí.
Invirtió sus ahorros y se unió a la creciente legión de mujeres que son dueñas y operan su propio pequeño negocio. Al igual que en la enfermería, Joan tuvo éxito. Hizo que el negocio fuera fructífero, prácticamente desde el día en que lo compró hasta el día en que lo vendió. Pero aprendí que ser el propio jefe no es todo lo bueno que se piensa, afirma Joan. El negocio de los tratamientos para adelgazar es muy volátil. Tenía problemas con los empleados, tenía gastos fijos. Existen reglamentaciones e impuestos y responsabilidades. Usted se ve afectado por las subas y bajas de la economía, los cambios en las tendencias de los consumidores e incluso las condiciones meteorológicas. Durante un tiempo, además de llevar adelante su propio negocio, Joan ayudaba a su hermano a administrar el suyo, a 2 horas de distancia en automóvil. Sencillamente me estaba consumiendo, recuerda. A comienzos de 1996 recibió por correo un cassette de un amigo que estaba en un tipo distinto de negocio, network marketing, pero estaba tan ocupada que el cassette estuvo allí durante 3 o 4 meses hasta que me dispuse a escucharlo. Cuando lo escuchó, quedó impresionada. Joan comenzó de cero en el otoño boreal de 1996, enviando cassette a todos sus conocidos y haciendo seguimiento para determinar el interés. A los pocos meses, el negocio comenzó a despegar. Crecía muy rápido, llegando a todos los puntos del país. Ese rápido crecimiento la hizo a Joan acreedora de jugosas comisiones además de bonificaciones de la compañía. Al finalizar mi primer año, mi cheque de octubre ya había alcanzado los $16,000 en bonificaciones y vendí mi negocio de tratamientos para adelgazar. Para Joan, lo más sorprendente de este negocio es lo mucho que difiere de su negocio franquiciado. Trabajo desde mi hogar, de acuerdo a mi propio horario, y no hay empleados. En la mayoría de los pequeños negocios, usted puede pensar que es el jefe, pero en realidad los empleados lo manejan a usted. En este negocio se tienen excelentes compañeros de equipo y una compañía profesional como apoyo, sin ninguno de los dolores de cabeza. Tanto Joan Florence como John Hargett tuvieron que enfrentarse a las realidades de una economía en la que, aun cuando se gane una importante cantidad de dinero, siempre hay que estar atento al hecho de que puede desaparecer de la noche a la mañana. Una economía en la que se trabaja cada vez más para mantener una calidad de vida en constante caída. ¿Prosperidad vacía? Si se miran únicamente los números, que a los economistas les encanta mencionar, es difícil argumentar contra el rendimiento de la economía estadounidense. La inflación casi no existe. El desempleo alcanzó la cifra más baja de los últimos 30 años. La demanda de los consumidores y la confianza son altas. Millones de estadounidenses que nunca invirtieron en el mercado de valores ahora están armando considerables carteras personales de inversiones. En febrero del 2000, quebramos el récord de la expansión más duradera en la economía estadounidense, 107 meses y no se detiene. Parece que los buenos tiempos van a seguir por siempre. Sin embargo, bajo la superficie se agitan problemas. En 1998, en lo más profundo de la crisis financiera asiática, 6 economistas líderes se reunieron en la sede de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, en Washington, D.C., para colaborar con las personas de negocios en la evaluación del impacto de los problemas asiáticos en Estados Unidos. El primer ministro de Singapur, Goh, fue de visita ese día y cuando se enteró de la presencia de los economistas, bromeó. Si acá tienen 6 economistas, significa que tendrán 12 opiniones distintas sobre lo que va a pasar. De hecho, pocos economistas predijeron la crisis desde un comienzo. Un año antes, en el prestigioso encuentro anual del Foro Económico Mundial de los Alpes Suizos, la clase intelectual, política y económica de todo el mundo se había reunido para predecir el futuro, y una discusión sobre una inminente agitación en Asia, ni siquiera estaba en la agenda. Esto resalta lo impredecible de la economía global. Para volver a escribir el viejo proverbio, parece que cuanto más cambian las cosas, más cosas cambian. ¿Dónde encajará usted a medida que las industrias sigan cambiando y consolidándose? ¿Qué sucederá con su trabajo a medida que las empresas comiencen a estar habilitadas para mudar tareas administrativas al exterior gracias a la tecnología de Internet?
En este mismo momento, su ejecutivo superior puede estar negociando fusiones. ¿Qué puede significar eso para usted? ¿Cuándo fue la última vez que escuchó que una fusión hubiese provocado un aumento en los puestos profesionales de la organización? Los buenos tiempos pueden surgir, pero pueden pasar por sobre usted. Esa es una realidad que impulsa a muchos a convertirse en nuevos profesionales. ¿Será usted un empleado justo a tiempo? A pesar de los datos estadísticos optimistas que en muchos aspectos describen con precisión la economía de Estados Unidos, muchos estadounidenses están preocupados por la seguridad de sus ingresos. Comienzan a darse cuenta de que han comprado casas y automóviles que no pueden pagar, que han demorado la implementación de un plan de ahorro serio y que han generado una prolongación de su periodo de trabajo y de sus deudas. Sus preocupaciones no son sorprendentes si se considera lo que está pasando en las empresas estadounidenses. Un informe de Los Angeles Times llega a la siguiente conclusión. Para muchas empresas, la reducción se ha convertido en una estrategia utilizada tanto en los buenos como en los malos momentos. Gerentes experimentados, muy presionados por los accionistas para aumentar las ganancias, a veces toman el camino más fácil reduciendo costos de personal. De hecho, el Ministerio Estadounidense de Trabajo informa que a pesar del crecimiento económico sostenido, 3,6 millones de trabajadores fueron despedidos desde el último periodo de 2 años del cual se disponen estadísticas. Estos trabajadores habían mantenido sus puestos por 3 años o más. Aproximadamente otros 6 millones más con menos de 3 años de trabajo también perdieron sus puestos. En tan solo los primeros 10 meses de 1998 se redujeron 523.000 puestos de trabajo, a un ritmo que supera en 200.000 puestos al año anterior. Ya sea que las reducciones de puestos de trabajo se deban a grandes fusiones, a la pérdida de ventas de exportaciones asiáticas o a la necesidad de economizar para satisfacer a los inversores, la lista de corporaciones en reducción de personal crece más y más. En 1998, la lista de reducciones incluyó a varias empresas que se detallan en el libro, en la página, ya les digo, 20. Hacia finales de 1998 se proyectaba que 9.000 trabajadores perderían sus empleos como resultado de la fusión entre los gigantes petroleros Exxon y Mobil. Boeing anunció un programa de reducción a 2 años que produciría un recorte de su personal hasta quedar con 53.000 personas. En 1999, megafusiones como Daimler Chrysler, MCI Sprint y muchas otras trajeron mayor inseguridad laboral a decenas de miles de profesionales bien remunerados. En la década de los 80, el concepto de entrega justo a tiempo se popularizó en la industria estadounidense. En esta práctica empresarial comercial, las compañías local logran eficiencia en las etapas de entrega, depósito y producción al hacer pedidos de materias primas y componentes solo cuando los necesitan y los transforman en productos terminados solo cuando se los piden. Un sistema de transporte más eficiente y tecnología informática más sofisticada hicieron posible este concepto de sentido común. Jeffrey Pfeffer, profesor de la administración de la Universidad de Stanford, considera que la creciente práctica industrial de despidos como estrategia de primer recurso es equivalente a la anterior. La consecuencia para los trabajadores se denomina empleo justo a tiempo. Existen compañías que no retienen a los trabajadores ni un minuto más de lo que necesitan, le dijo a Los Angeles Times. Retienen inventarios de productos durante largo tiempo, pero no quieren retener inventarios de personas. John Dorfman, gerente y comentarista financiero, destaca la cruel ironía de que los anuncios de despidos masivos suelen desatar aumentos del precio de las acciones de la compañía. Es un acto reflejo, escribe. Prácticamente cada vez que una empresa anuncia reducciones de puestos de trabajo, los inversores aumentan la apuesta. Me irrita muchísimo.
Más aún, Dorfman destaca que si las empresas intentan impresionar a los inversores, la impresión generalmente no dura mucho tiempo, además de mostrar insensibilidad y dar evidencia de mala planificación corporativa. Los recortes de puestos de trabajo ni siquiera resultan efectivos para el rendimiento de las acciones luego de 1 o 2 años. Su propia encuesta de empresas, que se habían reducido anteriormente, demostró que las acciones de 7 de cada 10 tenían un peor desempeño que el mercado en su conjunto. Mediante una encuesta propia, haciendo eco de la conclusión de Dorfman, el diario Los Angeles Times informa: los expertos afirman que los sorprende que tantas compañías utilicen los despidos como primer recurso, especialmente porque los estudios han demostrado que la reducción por sí sola no logra los resultados deseados. El estudio menciona a Teresa Wellborn, profesora de la Universidad Cornell, quien enfatiza que una compañía debería tener en cuenta el clima que genera en el lugar del trabajo cuando despide empleados. La reducción suele conducir a las empresas en una espiral descendente. Los empleados de mejor desempeño buscan otros trabajos y eso a la larga repercute en las ganancias de la empresa. Riesgos y recompensas de la nueva economía. Ser despedido es quizás la manifestación más extrema del trastorno global del medio ambiente del empleo corporativo. El Times menciona encuestas cuyos resultados arrojan que más de la mitad de todos los trabajadores estadounidenses han sufrido los efectos de las reducciones, han trabajado en una empresa que se fusionó con otra o que fue comprada, o han debido mudarse a otra ciudad debido a su trabajo. La tercerización de tareas con la finalidad de reducir los gastos fijos de las empresas, ha hecho explosión, con serias consecuencias para los trabajadores. En 1998, las empresas se encargaron a terceros el 15% del total de su fabricación. En el año 2000 se estimaba que esa cifra llegaría a más del 40%. Pero el fenómeno de tercerización de tareas con sus consecuentes despidos ya no se restringe únicamente a los operarios fabriles. En los años recientes, la mayoría de las personas cuyos puestos fueron eliminados eran trabajadores con al menos algún estudio universitario. Los empleados mejor remunerados, aquellos que ganan por lo menos $50,000 por año, representan actualmente el doble en lo referente a pérdida de empleos en comparación con la década de los 80. No resulta sorprendente que los empleados tengan menos apego, lealtad y compromiso con sus compañías y mayor competencia en relación a sus colegas a medida que la idea de o ellos o yo invade el lugar de trabajo. En una encuesta, el 75% de los empleados sostiene que las empresas son actualmente menos leales a los empleados de lo que eran hace 10 años. El 70% coincide en que hoy en día la mayoría de los trabajadores compiten más con sus colegas en lugar de cooperar con ellos. Existen además indicios de que el clima de miedo económico se ha expandido desde el lugar de trabajo a la comunidad y al hogar. Cuando USA Today le pidió a los baby boomers de entre 32 y 50 años que escribieran al periódico detallando cómo se sentían respecto a la seguridad de sus empleos profesionales, las respuestas incluyeron historias amargas y punzantes sobre respeto perdido, matrimonios destruidos e inclusive pensamientos suicidas. Una persona respondió reseñando tristemente la decadencia de su barrio, anteriormente un suburbio amigable y próspero. Una mentalidad de búnker ha reemplazado a la comunidad de vecinos. Una existencia nómade ha usurpado el concepto de echar raíces, de vivir en un lugar para toda la vida. La seguridad que proviene de la estabilidad es lo que más desean los boomers. Y es exactamente eso lo que hoy en día es tan difícil de lograr. Otro lector, que había trabajado 25 años en una importante petrolera antes de perder su empleo, les dijo sin tapujos: lo pueden llamar reingeniería, reestructuración, reducción, pero el significado sigue siendo que usted ha sido despedido. Parece una contradicción que tales importantes despidos ocurran en medio de una economía en crecimiento y un mercado de valores alcista.
Parece igualmente contradictorio que en un momento en el que se deja ir a algunos trabajadores, se traigan a otros al país con visas especiales para hacer tareas que las empresas sostienen que no pueden realizar con trabajadores locales. Otros empleados afirman que se les exige trabajar cada vez más horas extras. Un trabajador de una compañía telefónica con 24 años de antigüedad fue despedido por negarse a trabajar horas extras, ya que él, al no tener pareja, tenía que cuidar de sus hijos. De ahí que muchos empleados que sobreviven al torrente de la reducción observan que su ambiente de trabajo es más competitivo, más tensionante y con mayor demanda de tiempo. El triunfo de la carrera de ratas corporativa lleva a muchos a poner en segundo lugar a su familia y la calidad de vida. Para ser justo y equitativo con los empleadores, algunos aspectos deben ser tenidos en cuenta. En primer lugar, un ambiente competitivo exige que las compañías mantengan un estricto control de gastos. Caso contrario, todos los empleos de la compañía podrían estar en riesgo. Segundo, las investigaciones muestran que la mayoría de los trabajadores despedidos encuentran empleo en un breve periodo de tiempo. Aunque algunos ganan menos, muchos otros en realidad ganan más que en su anterior posición. En tercer lugar, muchas compañías están intentando adaptarse a las necesidades individuales de los trabajadores, ofreciendo la posibilidad de trabajar horas extras a quienes tienen tiempo para ganar más dinero y paralelamente permitiendo a otros reducir sus horarios, trabajar 4 días por semana o desde sus hogares para equilibrar sus responsabilidades laborales y familiares. En cuarto lugar, rígidas reglamentaciones gubernamentales referentes a la contratación y despido de laboral, regulaciones complicadas, crecientes impuestos sobre las nóminas de personal y una explosión de litigios laborales significan para las compañías que los costos para mantener a un trabajador se extienden mucho más allá del salario de esa persona. Los gremios y abogados litigantes pelean por preservar este estado de cosas. De hecho, a veces parece como si los gobiernos nacional, estatal y local se esmeraran en ubicar al empleo tradicional en la lista de especies en peligro de extinción. Se incrementan los niveles de salario mínimo, haciendo más difícil incorporar a los trabajadores locales en los empleos de nivel inicial. Los nuevos decretos sobre salud y la amenaza de demandas por responsabilidad hacen que sea más costoso y riesgoso brindar cobertura médica a los empleados. En California se ha vuelto a poner en vigencia una reglamentación anacrónica que exige considerar como horas extras las trabajadas luego de un día de 8 horas, en lugar de las trabajadas luego de una semana de 40 horas. En la próxima década, la ergonometría podría convertirse en la más compleja reglamentación sobre lugares de trabajo. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional está decidida a seguir adelante con una reglamentación que podría ser el marco regulatorio más costoso en la historia de los Estados Unidos. Cuando un gobierno implementa nuevas reglamentaciones como la expuesta, se pone en juego mucho más que un costo agregado o una nueva carga burocrática. Al buscar implacablemente reglamentar cada vez más los lugares actuales de trabajo, el gobierno pondrá a prueba la paciencia de las empresas, en lo referente a sostener el enorme costo de mantener oportunidades laborales tradicionales. Pueden admirarse muchas cosas de un sistema que produjo una economía fuerte y productiva con una baja desocupación y virtualmente sin inanición, una economía envidiada en todo el mundo. El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el ejecutivo Thomas Donahue lo dice sin rodeos. No le pidan al mundo de los negocios que se disculpe por ser la única institución de este país que realmente funcionó. Sí que ha funcionado. La libre empresa ha traído prosperidad y oportunidad incalculable a nuestro país y a países alrededor del mundo que han imitado el sistema estadounidense. Pero ese sistema está atravesando profundos cambios y son muchos los que han llegado a darse cuenta de que deben cambiar con él. Millones de estadounidenses están abandonando ese ambiente inseguro y construyendo alternativas alrededor de él para poder alcanzar vidas más seguras y prósperas para ellos y sus familias. Quieren hacerse cargo de sus propias vidas una vez más. Son los nuevos profesionales.
Franquicias y negocios familiares, la alternativa imperfecta. Para millones de estadounidenses, la respuesta ha sido la misma que fue para Joan Florence: ser su propio jefe desarrollando un pequeño negocio o comprando una franquicia. El camino del emprendimiento atrae a tantas personas debido a que proporciona una oportunidad de desarrollar algo por cuenta propia. Las ideas y la creatividad cuentan. El trabajo intenso da resultado. Usted tiene derecho a triunfar y derecho a fallar. Usted se siente a cargo de su destino. Los hombres y mujeres que son dueños y manejan pequeños negocios y aquellos que son autónomos representan una fuerza económica y social que trae mucha creatividad, energía, invenciones y nuevos empleos a nuestro país. Tenga en cuenta estos desarrollos. Hoy en día, más de 22 millones de pequeños negocios operan en los Estados Unidos, negocios que en su conjunto emplean a la mitad de los trabajadores y crean 2 de cada 3 nuevos puestos. Las mujeres son dueñas de más del 33% de estos negocios y los están creando a un mayor ritmo que lo hacen los hombres. Compare esto con lo que ocurre en el mundo corporativo, donde, según Business Week, las mujeres representan solo el 11,2% del total de funcionarios de las 500 firmas más importantes. Tan solo en 32 de dichas compañías, las mujeres constituyen el 25% o más de los cargos gerenciales. En 125 empresas no hay mujeres en tales cargos. Aproximadamente un 15% de trabajadores estadounidenses son autónomos. Los 12,1 millones de autónomos exceden el número de estadounidenses que pertenecen a gremios del sector privado. Escuchamos mucho sobre dichos gremios en los medios, pero no tanto sobre esta fuerza laboral enérgica y en crecimiento. Desarrollar un pequeño negocio, ser uno su propio jefe, representa una respuesta obvia a la creciente incertidumbre y la calidad de vida en incesante deterioro que caracterizan a los empleos masivos. Demuestran ser adaptaciones satisfactorias para millones de personas. Sin embargo, muchos otros descubren que esta supuesta solución crea nuevos problemas. En 1996, poco más de 170.000 nuevos negocios se crearon formalmente en los Estados Unidos. Ese mismo año, 72.000 negocios fallaron. La mayoría de estos pequeños emprendimientos cierran sus puertas durante los primeros 5 años de funcionamiento. Iniciar un pequeño negocio puede agotar sus ahorros familiares y obligarlo a endeudarse profundamente, incluso hipotecar su casa, para conseguir la financiación necesaria. Es probable que necesite esa financiación si, por ejemplo, quiere comprar una buena franquicia en un negocio importante. Le puede costar desde $100.000 hasta $500.000 y más. De acuerdo a una reciente encuesta sobre 16 oportunidades de franquicias líderes en 1999, el cálculo de la inversión total requerida, incluyendo tarifas de franquicias, era la que se detalla en la página 25 del libro. Allí se enumeran franquicias de las empresas más importantes, dentro de las que están McDonald's, Burger King, en fin, las más conocidas. Si usted tiene un historial breve o inexistente, puede resultar muy difícil conseguir los préstamos bancarios requeridos para financiar franquicias u otros pequeños negocios en formación. Una encuesta reciente de US Census Bureau concluyó que inclusive con las actuales bajas tasas de interés, a casi el 49% de los pequeños comerciantes les resulta más difícil conseguir financiación que en el pasado. Además, aún estando dentro de lo que se supone que es una economía fuerte, el número de pequeños negocios que reportaron un crecimiento en las ventas cayó a su nivel más bajo desde 1968. Este es un desarrollo nefasto sobre las empresas más pequeñas, porque las empresas más pequeñas representan un poco más de la mitad de la producción del total de la economía estadounidense. Para contribuir con los dolores de cabeza de los hombres de negocios, el gobierno en todos sus niveles continúa apilando capas de reglamentaciones opresivas y a veces contradictorias. Los inspectores de seguridad de la OSHA
han informado oficialmente que van a comenzar a aplicar también a los pequeños negocios las reglas diseñadas para las grandes empresas, compañías que tienen a su disposición recursos humanos y personal de seguridad en cantidad, sin mencionar equipos de abogados. Ya hemos visto en sesiones del Congreso cómo la IRS, organismo impositivo, se había enfocado en negocios más pequeños y granjas familiares que no tienen recursos para defenderse. Consideres los aumentos en los impuestos salariales, las nuevas órdenes en el sistema de salud y los incrementos adicionales obligatorios sobre el salario mínimo, como incrementos sustanciales del costo de mantener empleados. Y si uno de esos empleados se enfadara o quisiera aprovecharse de un empleador, siempre puede encontrar un abogado ansioso para ayudar a dejar al empleador en la ruina por una tarifa mínima. Afortunadamente, los Estados Unidos es el hogar de millones de emprendedores valientes y obstinados que siguen impulsando la maquinaria de la pequeña empresa, esencial para la economía del país. Sin embargo, tal como Joan Florence y muchos otros descubrieron, ser su propio jefe no los llevó a la clase de seguridad financiera, libertad de tiempo y estilo de vida que soñaban. Puede haber sido un paso importante en el viaje a la independencia financiera, pero no era un destino satisfactorio en sí mismo. Ponerse del lado correcto del cambio. El renombrado empresario del network marketing, Todd Smith, ha tenido una visión del pequeño empresariado prácticamente desde todos sus ángulos y ha sido exitoso en todo lo que encaró. Ha considerado cuidadosamente las partes buenas y malas de los distintos enfoques comerciales y profesionales, especialmente en la nueva economía. Oriundo de Elgin, Illinois, Todd se sumergió en el mundo laboral apenas terminó el colegio secundario y pronto recibió un título de la Escuela de los Golpes Duros. En el verano de 1981 conseguí trabajo, cavando pozos y extendiendo cables para una compañía local de TV por cable, recuerda Todd. Me despidieron el día de mi cumpleaños. Luego, en la época de Navidad, obtuve un trabajo temporario en apps para ayudar a superar el pico de actividad de la etapa navideña. ¿Adivinen qué me pasó después de Navidad? Despedido de 2 trabajos en 6 meses, Todd decidió que el emprendimiento de un negocio, siendo su propio jefe, tenía que ser su pasaje al éxito. Se mudó a Chicago a pedido de su hermano mayor y comenzaron un negocio de serigrafías que vendía remeras, gorras y otros productos. Comenzamos con una inversión de $3.000 y en 4 años y medio logramos un negocio de $1 millón y teníamos 25 empleados, explica. Fue una importante experiencia de aprendizaje para un joven que no superaba los 25 años. Claro que era mi propio jefe, destaca, pero trabajaba 90 horas por semana y el negocio solo me aportaba $35.000 por año como ingreso personal. Por eso, a los 23 años de edad, Todd comenzó a vender bienes raíces. Rápidamente se convirtió en el segundo agente más productivo en el rubro de bienes raíces de Illinois, con un ingreso anual superior a los $400.000 en su año de máximo rendimiento a finales de la década de los 80. Pero con una familia joven y en crecimiento, Todd se descubrió cuestionando el significado del éxito. Estaba agotado, explica. No podía salir con mi mujer un viernes por la noche sin que el equipo de radiollamada sonara unas 10 veces. Salía de la iglesia el domingo y tenía 15 mensajes en el contestador. Mientras tanto, el rubro de bienes raíces estaba cambiando. Las comisiones bajaban un punto, luego otro punto, luego otro punto más. Finalmente, llegué a una situación en la que tuve que tomar una decisión. Eso no era lo que quería hacer el resto de mi vida. Quería algo diferente. Era muy metódico en mi búsqueda de un nuevo emprendimiento, comenta. Tomé un anotador e hice una lista de todo lo que había aprendido y lo que quería de un negocio. Quería algo que pudiera desarrollar a medio tiempo, algo que pudiera desarrollarse mientras mantenía mi ingreso de bienes raíces. Quería hacer negocios por mi cuenta, pero estar respaldado por productos y una infraestructura sólidos. ¿Dónde estaba este negocio ideal? Sabía que lo encontraría en algún lado.
Un día Todd vio un aviso en una revista que encendió todas las luces de alarma, recuerda. Pero cuando descubrió que era para comenzar una distribución por Network Marketing para Nu Skin Enterprise Inc., Todd se desilusionó y se tornó escéptico, pero mantuvo la mente abierta. Llegué a comprender el poder de generar un ingreso potenciado, que pudiera ser desarrollado a tiempo parcial y que me permitiera aprovechar al máximo todos mis contactos en el área inmobiliaria. Y comprendí que era un negocio portátil, lo cual era esencialmente importante porque ya habíamos decidido que queríamos mudarnos a Florida y enfocarnos en la calidad de vida de nuestra familia. Todd comenzó a trabajar en la distribución de Nu Skin en mayo de 1990 y en 4 meses desarrolló una organización de 1.600 distribuidores y generó $200.000 en volumen de ventas. Su primer cheque, luego de 4 meses de esfuerzo a tiempo parcial, fue de $31.600. Más tarde se trasladó a Rexall Showcase International, estando posicionado entre las personas de más altos ingresos. Pero es más que el dinero lo que agrada a Todd. En cuanto a mí, no tengo estrés. Mi viaje al trabajo consiste en la cantidad de pasos que me lleva a caminar desde mi habitación a la oficina como dentro de mi casa. Y de la manera en la que yo lo veo, estoy en 2 negocios. Uno transforma la salud, longevidad y vitalidad de la gente por medio de productos únicos que surten efecto. Y el otro transforma las finanzas y el estilo de vida de personas ambiciosas por medio de una oportunidad comercial única. Desde su posición de éxito como nuevo profesional, Todd Smith ahora cree que la mayor parte de la población podría ser autónoma en un futuro cercano, estén listos o no. Ya no se puede depender de su empleador o de su trabajo para proveer seguridad o inclusive mantenerse en actividad. ¿Cuánto tiempo podría durar usted? Si usted es un empleado que trabaja para otra persona, debería encontrar un nuevo modelo para tomar el control de sus finanzas. Lo mismo se aplica a dueños de negocios o a profesiones de la salud, judiciales u otros. Si usted es dueño de un negocio, no está exento, afirma Todd. La mayoría está abrumada por gastos fijos, impuestos y problemas con los empleados. Ser dueño de un pequeño comercio tradicional puede ser una trampa mortal financiera. Usted paga una fortuna para ingresar y todo lo que obtiene es un ingreso promedio. Al igual que la situación que enfrentan los empleados que trabajan para otra persona, el viejo modelo de ser dueño de su propio negocio y ser su propio jefe también terminó. Muchas personas enfrentan este nuevo paisaje económico e ignoran los cambios. Siguen confiando en aquello en lo que ya no puede confiarse para obtener seguridad financiera y calidad de vida. Otros juegan el juego de la culpa, azotando rencorosamente a las corporaciones, el gobierno o la situación del mundo en general. Pero Todd Smith y otros nuevos profesionales nos recuerdan, usted puede protegerse y liberarse de la dependencia de los viejos modelos. Usted tiene opciones. Acompañando cada periodo de cambios tumultuosos, surgen incitantes nuevas posibilidades para quienes estén dispuestos a verlas y a aprovecharlas. Muchos nuevos profesionales encuentran en el network marketing un nuevo modelo de negocio, uno que combina los mejores atributos que solían brindar el empleo tradicional y las pequeñas empresas, pero que también ofrece ventajas que no se encuentran en ningún otro lugar. Es una oportunidad financiera con base en el hogar. No se requiere un local comercial ni pagar alquiler. Tan solo se requiere un teléfono, un aparato de fax y una computadora personal. Su viaje al trabajo dura lo que tarda en caminar por el corredor de su casa. No involucra empleados, nóminas, horarios, impuestos sobre las nóminas, pedidos de compensación de trabajadores. No genera dolores de cabeza por tener empleados. Ofrece potencial para un rápido incremento del ingreso y para un alto ingreso, porque cuando usted se libera de todos los dolores de cabeza inherentes al viejo modelo, puede concentrar toda su atención en clientes,
ventas e ingresos. Desarrolla un ingreso seguro diversificado, un ingreso residual que paga una y otra vez por la misma actividad y que le paga además por los esfuerzos de otras personas que usted incorpore al negocio. Ponerse del lado correcto del cambio económico global no significa necesariamente arrojar por la borda su carrera y estilo de vida actuales. Sí significa administrar su carrera de manera flexible, diversificada y emprendedora. Los días en los que se trabaja en un único puesto por un salario están terminando. Una carrera emprendedora significa diversificar sus actividades y desarrollar varias fuentes de ingreso. Para algunas personas, eso puede significar un trabajo o carrera y un negocio de network marketing al margen. Otros pueden buscar que su negocio se convierta en una actividad de tiempo completo e invertir parte de esas ganancias en otros negocios, acciones o propiedades. Pero para todos, puede significar la recuperación del control de su vida financiera y personal, navegando con éxito un tormentoso mar de cambio. Robert Kiyosaki, escritor y gurú en inversiones, lo resume de una manera. Es hora de que la gente comience a preocuparse por su propio negocio. Tener un trabajo significa que usted cobra por preocuparse por los negocios de otros. En esta nueva economía, usted cobra por preocuparse por su propio negocio. El concepto de que usted vaya al colegio, obtenga buenas calificaciones, encuentre un trabajo seguro y estable y luego su compañía y el Estado cuiden de usted es fundamentalmente de la era industrial. Era un buen programa, siempre y cuando usted hubiera nacido antes de 1930. Richard y Mary Reed, de Minnesota, lograron comprender esta realidad. Comenta que siempre han sido emprendedores de alma, pero al provenir de un medio ambiente convencional y conservador, Richard siguió la ruta corporativa, mientras que Mary probó alternativas en distintos tipos de negocios. Siempre creímos en el network marketing, pero nunca tuvimos mucha suerte en lo referente a encontrar la compañía adecuada, afirma Mary. Al comenzar Mary un negocio vía una empresa llamada Prever Service, Richard continuó con su exitosa carrera corporativa, pero luego de 25 años de actividad comenzó a cansarse de esa vida, de ganar mucho dinero para otros. También comenzó a evidenciar un miedo realista de que una persona más joven pudiera reemplazarlo. Mary recuerda: cuando hace unos años asistimos a un viaje como reconocimiento para los productores más importantes de la compañía de Richard, miramos a nuestro alrededor y no vimos nada de felicidad en la multitud. Lo que vimos y oímos era el temor de volver a sus hogares y comenzar a trabajar en los objetivos del año siguiente. Existían objetivos más exigentes, división de cuentas y territorios, más viajes y menos recompensa. Los Reed sabían que era tiempo de aventurarse por cuenta propia. Realmente hemos disfrutado la libertad de trabajar por nuestra cuenta y poder contribuir al lanzamiento de nuestra compañía en Minnesota, comenta Mary. Qué buena sensación poder mirar a los ojos a los parientes que dudan y decirles con orgullo que la compañía en la que usted está encabeza la American Stock Exchange y la lista de la revista Forbes de las mejores pequeñas compañías de Estados Unidos. Ninguna de las compañías en las que ellos alguna vez trabajaron tiene esa credibilidad. Lo sorprendente es que esto está recién comenzando. En un momento de gran trastorno económico, el network marketing aparece como una oportunidad para que la gente transicione a nuevas oportunidades y a un ingreso más seguro. A medida que el ritmo de este cambio económico aumenta y a medida que más personas se dan cuenta de que necesitan y de que hecho tienen mejores opciones, las filas de nuevos profesionales crecerán en una proporción asombrosa en los Estados Unidos y en el mundo. Sin embargo, tal como veremos en el próximo capítulo, este crecimiento está impulsado por factores que van más allá del dinero. Bueno, aquí que estamos en Argentina, las cosas no difieren demasiado. Hoy ser empleado hace que de pronto
se tenga un salario que puede deteriorarse, que no puede ser suficiente para tener la calidad de vida que se desea y por lo tanto desarrollar un emprendimiento como lo es Teoma puede ser un gran complemento, por lo menos para los primeros tiempos, para los primeros años de desarrollo. Luego la persona evaluará qué hace con su empleo. Segundo, los que son comerciantes independientes, doy fe de que esa independencia es utópica porque realmente es totalmente esclavizante tener un negocio propio y si se tiene empleados sabemos de los dolores de cabeza que pueden generarse a raíz de que siempre hay diferencias con los empleados, lamentablemente, y además, sobre todo hoy en la actualidad, hay muchos apremios desde el Estado, se presiona mucho con controles, con exigencias que hacen que realmente las utilidades, las ganancias se diluyan. Por lo tanto, esta actividad también es muy conveniente como alternativa para el comerciante independiente. Así que, como podemos concluir que desarrollar el network marketing es excelente para cualquier tipo de persona, sea que esté empleada, sea que sea autoempleada, que tenga su propio negocio. Es excelente alternativa para generar unos ingresos residuales que le permitan mejorar su calidad de vida. Continuamos en el siguiente capítulo.